Chile versus Perú en aviones de guerra. ¿Quién tiene los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación del poder aéreo de las fuerzas militares de Chile y de Perú y ver qué país está mejor equipado en el aire ante un hipotético conflicto bélico. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Poder aéreo peruano. 5. KAI KT-1P. El KAI KT-1 es una aeronave turbohélice de fabricación surcoreana diseñado por Korean Aerospace Industries (KAI). La Fuerza Aérea del Perú adquirió 22 aviones en 2014, de los cuales 10 aviones fueron modificados para llevar armamento y se les denominó KT-1P. El KT-1P es un avión de instrucción primaria con capacidad para desempeñar misiones de apoyo táctico y ataque ligero. Alcanza una velocidad de crucero de 574 km por hora y una velocidad máxima de 648 km por hora, un techo de operación de 11.580 metros y un alcance de 1.300 km. El peso máximo de despegue es de 2.500 kg. El KT-1P dispone de una cabina de aviónica de última generación, dotada entre otros con pantalla de multifunción MDF, computador de misión MC y panel de instrumentos de vuelo de respaldo BFI, además de un sistema generador de oxígeno y mandos OTAS, sistema de navegación inercial INS y GPS y un HUD, así como de compatibilidad con equipos de visión nocturna. Disponen de 5 puntos duros para llevar armamento. En ellos lleva puntas de ametralladoras FN-HMP 250 de 12,7 mm, bombas de propósito general MK82 de 250 kg y MK83 de 500 kg, lanzacohetes LAU 131 de 70 mm y tanques externos de combustible. 4. Helicópteros de ataque Mi-25 y Mi-35. El Mi-25 es un helicóptero artillado de gran tamaño y con capacidad para transporte de tropas, producido por la fábrica MIL de Moscú desde comienzos de los años 1970. El Mi-35 es un helicóptero de ataque con 2 semialas en la zona central del fuselaje, donde se soportan los puntos de anclaje de armamento. Cada una de ellas cuenta con 3 soportes de armas, con una capacidad de 1.500 kilos. La carga de armamento que monta el Mi-35 depende de la misión, que puede ser de apoyo aéreo cercano, operaciones antitanque o combate aéreo. El fuselaje del Mi-35 está fuertemente blindado y puede resistir impactos de munición calibre .50, 12,7 mm desde todos los ángulos, e incluso en las palas de titanio del rotor. La cabina está más protegida aún con una bañera de titanio y puede resistir impactos de proyectiles de cañón de 37 mm. El Mi-25 tiene como arma principal una ametralladora giratoria de 12,7 mm, mientras que el Mi-35P lleva 2 cañones de 30 mm, bombas de hasta 500 kilos, misiles antitanque, cohetes de 55, 80 y 200 mm y contenedores de ametralladoras de 23 y 30 mm. La Fuerza Aérea del Perú recibió sus primeros 14 helicópteros Mi-25 entre 1983 y 1985. Estos helicópteros llegaron al Perú equipados con los misiles antitanque 3K-11 Falanga AT-2 Swatter C. Posteriormente se compraron 7 helicópteros Mi-25 procedentes de Nicaragua. En total, la FAP contó con 21 helicópteros Mi-25, de los cuales 2 se perdieron en combate. En 2012, 6 Mi-25 fueron enviados a Rusia para ser reparados y modernizados, y en 2010 se compraron 2 Mi-35P nuevos. 3. Helicóptero Kaman SH-2G Super Sea Sprite. El SH-2G Super Sea Sprite es un helicóptero de peso intermedio de primera línea fabricado por Kaman Aerospace. El Super Sea Sprite SH-2G puede ser configurado para diferentes misiones, ya que su equipamiento puede ser configurado para la guerra antisubmarina ASW, la guerra contra buques de superficie ASW,
y puede incluso portar sistemas contramedidas de minas en el aire AMCM, vigilancia, búsqueda y rescate SAR, además de ser usado en operaciones encubiertas. Los helicópteros SH-2G Sea Sprite tienen capacidades multimisión, guerra antisuperficie, antisubmarina, exploración, reconocimiento y guerra electrónica. Pueden portar torpedos ligeros, dos misiles ligeros antibuque o bien misiles aire-superficie AGM-65 Maverick y AGM-114. Además, la tripulación la compone entre personas y tiene capacidad para transportar hasta 5 pasajeros. En configuración de evacuación aeromédica puede transportar 2 camillas y 2 asistentes médicos. Integra un procesador acústico a bordo, detector de anomalías magnéticas MAT, databus digital, calificado para sonar calable, monitores multifuncionales, sonoboyas antisubmarino, enlace de datos, radar multimodo, sistema de contramedidas electrónicas, entre otros. La Marina de Guerra del Perú adquirió 5 unidades que llegaron al país en el 2022. El armamento de estos helicópteros comprende 2 torpedos ASW MK-46 o 2 cargas de profundidad MK-11, o bien 2 misiles aire-superficie AGM-65D Maverick de 25 km de alcance. 2. Sukhoi Su-25. El Sukhoi Su-25 es una aeronave monoplaza bimotor desarrollada en la Unión Soviética por la Oficina de Diseños Sukhoi. Tiene características de ataque a tierra, apoyo aéreo cercano y antitanque, y fue creado para brindar soporte a las fuerzas terrestres soviéticas. En 1996, la Fuerza Aérea del Perú adquirió de Bielorrusia 18 aviones de ataque a tierra Sukhoi Su-25, los cuales llegaron al país en 1998. De estos, 10 aviones Sukhoi Su-25K eran monoplaza y 8 entrenadores biplaza Su-25V, habiendo sido renovados antes de su entrega. Estos aviones fueron todos fabricados junto antes del colapso de la Unión Soviética y por tanto son de las últimas versiones del Su-25 soviético. La adquisición incluía también la entrega de misiles aire-aire R-60MK, así como misiles aire-tierra guiados por láser HK-25 y HK-29L y misiles antirradar KH-58, mejorando sustantivamente la capacidad de la Fuerza Aérea del Perú para eliminar radares enemigos, hasta entonces limitada al uso del AS-9 en los Su-22. La compra también incluyó varios tipos de bombas, entre ellas bombas guiadas por láser KAP-500 y cohetes aire-tierra S-24B de 240 mm y contenedores de cohetes S-8 de 80 mm. Los Su-25 tienen una tripulación de 1, alcanza una velocidad máxima de 975 km por hora, su alcance es de 1000 km y su rango de combate es de 750 km, equipado con tanques externos de combustible, y su techo de servicio es de 7000 metros. El Sukhoi Su-25 tiene 11 puntos duros en donde llevar el armamento, con una capacidad de hasta 4000 kilogramos. 1. Cazabombarderos Mirage 2000. La Fuerza Aérea del Perú adquirió en 1985 26 cazas Mirage 2000, de los cuales solo 12 llegaron al país en 1987, ya que el nuevo presidente peruano canceló la compra. Perú se convertiría así en el segundo país de Sudamérica en operar cazas de cuarta generación, después de Venezuela y sus F-16. Los Mirage 2000 peruanos están equipados con el radar RDM, lo que lo hace un cazabombardero a todo tiempo, capaz de lanzar misiles aire-aire R-550 Matra Magic MK2, Matra Super 530D con la adición de un iluminador, misiles antibuque Exocet AM-39. Asimismo, poseen un avanzado sistema de navegación y ataque que les permite usar bombas convencionales con gran margen de seguridad. Actualmente, los M2000P han sido dotados con la capacidad de llevar misiles aire-aire Matra Super 530D de guiado SAR, habiéndosele incorporado anteriormente los misiles Matra Magic MK2 de guiado IR, así como Chaff y Flares. En 2009, toda la flota de Mirage 2000 de la Fuerza Aérea del Perú recibió un mantenimiento mayor que les devolvió todas sus capacidades originales a los cazas. Los trabajos tuvieron un costo de $140 millones, culminando en 2014.
Poder Aéreo Chileno. Cinco. Helicóptero de guerra naval Eurocopter AS-532SC Cougar. El AS-532 Cougar es un helicóptero polivalente bimotor de tamaño medio fabricado por el grupo Eurocopter, actualmente Airbus Helicopters. El AS-532 Cougar es la continuación del desarrollo y actualización del Aerospatiale Puma como helicóptero militar. El último modelo desarrollado a partir del AS-532 Cougar es el SC-725 Cougar, del que ya hablamos en anteriores videos. El AS-532SC es la versión marítima de la familia Cougar, que está equipado con dos motores de turboeje Turbomeca Maquila 1A1. En Latinoamérica, el principal usuario de este helicóptero es la Armada de Chile, que los utiliza principalmente para las siguientes tareas: guerra antisuperficie, ataque a buque de superficie equipado con los misiles antibuque AM-39 Exocet, guerra antisubmarina, ataque a submarinos equipados con sonar de profundidad variable y torpedos, búsqueda y rescate, SAR, patrullero marítimo. Para el aterrizaje en cubierta puede ser equipado con un arpón para un asegurado rápido. También puede cumplir misiones de transporte tanto de personal como de carga, y el entrenamiento de la Infantería de Marina y de las Fuerzas Especiales de la Armada de Chile. 4. Avión de entrenamiento y ataque ligero A-29B Super Tucano. El Embraer MB314 Super Tucano es un avión turbohélice diseñado para el ataque ligero, contrainsurgencia y entrenamiento avanzado de pilotos, provisto de modernos equipos de aviónica y sistemas de armas. La Fuerza Aérea de Chile compró 12 de estos aviones para entrenar a sus pilotos, por la eficiencia costo-beneficio que significaba comprar el Super Tucano, que no solo es un avión con una electrónica moderna para el entrenamiento de futuros pilotos de combate, sino que el avión posee ciertas capacidades para el ataque tierra, lo que lo hace un verdadero avión multimisión. En compras posteriores, el número de A-29 Super Tucano en servicio con AFACH aumentó hasta las 22 unidades. El A-29B Super Tucano, para cumplir sus misiones de ataque a tierra, puede ser artillado con bombas guiadas y bombas convencionales, cohetes no guiados de 70 milímetros, bots de ametralladoras y misiles aire-tierra. Entre otras características, el Super Tucano puede operar en todo tipo de clima, durante la noche y el día, y es capaz de aterrizar en pistas de aterrizaje cortas que carecen de mayor infraestructura. El A-29B Super Tucano fue el avión elegido para reemplazar en el servicio al avión de instrucción A-36 Toki, dado de baja recientemente. 3. Cazas F-5 Tigre 3. En mayo de 1974, Chile aceptó la oferta de 18 cazas Northrop F-5E Tigre 2 de los Estados Unidos. Luego se modificó a 15 cazas del modelo F-5E y 3 del modelo F-5F biplazas. El contrato de compra se firma en septiembre de ese mismo año por un monto de poco más de $44 millones. Los cazas fueron recibidos por la Fuerza Aérea de Chile en 1976, por lo que actualmente estos aviones tienen ya 46 años de servicio activo. El F-5 fue el primer avión de combate de nueva generación de Chile y colocó a la Fuerza Aérea del país a la par de las Fuerzas Aéreas regionales. Los F-5 chilenos recibieron una modernización en la década de 1990. La empresa israelí IAI llevó a cabo actualizaciones en 12 F-5E y 2 F-5F, que incluyó la instalación de un radar multimodo ELTA ELM 2032B, un HUD, cabinas OTAS, misiles aire-aire Shafir y Python 3, entre otras mejoras importantes. Debido a los cambios, los aviones pasaron a llamarse F-5 Tigre 3. 2. Aviones de alerta temprana Boeing E-3D Sentry AEW Mk1. El 19 de agosto del 2022, la Fuerza Aérea de Chile incorporó oficialmente dos aviones de alerta temprana Boeing E-3D Sentry AEW Mk1.
los cuales fueron asignados al Grupo de Aviación número 10 de la Segunda Brigada Aérea. Estos aviones reemplazaron en el servicio al Boeing EC-707 Cóndor, que estuvo en servicio desde 1995. Los E-3D Sentry AW Mk1 es un derivado del Boeing 707 equipados con motores CFM56-2 que le dan al avión una autonomía de vuelo de hasta 18 horas o 9.600 kilómetros, capacidad para volar a una altura de hasta 29.000 pies y su velocidad máxima es de 853 km por hora. Su sensor principal es el radar de pulsos Doppler aerotransportado AN/APY2 que detecta hasta 600 objetivos aéreos y de superficie simultáneamente, con un alcance de más de 200 millas, 321 kilómetros. Este radar es capaz de realizar funciones de vigilancia, identificación, gestión de batalla y comunicaciones. Mantiene el equipamiento original del fabricante y el estándar de la RAF. La denominación AEW Mk1 se debe a las modificaciones que realizó la RAF a este material de vuelo, las que incluyeron la adición de una zona de reabastecimiento de combustible en vuelo, pods de guerra electrónica ESM en las puntas alares, una capacidad mejorada de vigilancia marítima que ofrece procesamiento de escaneo marítimo, más un sistema conjunto de distribución de información táctica. Estos Sentry AW Mk1 ingresaron al servicio al Escuadrón 8 de la RAF en 1991 y fueron dados de baja en septiembre del 2021 después de 30 años de servicio. Si bien los aviones tienen sus años, cabe destacar que ninguno de los vecinos de Chile, Perú, Bolivia y Argentina poseen aviones con tecnología similar a los Sentry. Estos aviones operarán con la FACH por los próximos 15 años. 1. Cazabombarderos F-16. El 30 de enero del 2002, Chile firmó un acuerdo de compra de 10 cazas F-16 Block 50-52 con la empresa estadounidense Lockheed Martin por un monto cercano a los $500 millones. Estos eran 6 F-16C y 4 F-16D biplazas. Los aviones fueron entregados a la Fuerza Aérea de Chile el 31 de enero del 2006. Posteriormente, en 2007, Chile adquiere 18 F-16 de segunda mano procedentes de Holanda, los cuales fueron sometidos a un programa de modernización de media vida MLU. Estos F-16 reemplazaron a los vetustos Mirage 50. En compras posteriores, Chile adquiriría 18 cazabombarderos F-16 adicionales de Holanda. Y en la actualidad, la Fuerza Aérea de Chile opera un total de 46 aviones de combate F-16. Estos aviones tienen como arma principal los misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM y los misiles aire-tierra AGM-65 Maverick.